on our agenda, which is the presentation of the annual report of the Pan American Institute of Geography and History to the 51st regular session of the General Assembly. This report was duly distributed to the delegations as documented in CP/doc.5681/21. We recall that under Article 91F of the Charter of the organization, the Permanent Council must also, and I quote, consider the reports of the Inter-American Council for Integral Development, of the Inter-American Juridical Committee, of the Inter-American Commission on Human Rights, of the General Secretariat, of specialized agencies and conferences, and of other bodies and agencies, and present to the General Assembly any observations and recommendations it deems necessary. I welcome Mr. Cesar Fernando Rodriguez Tomeo, the Secretary General of the Pan American Institute of Geography and History, and I'm very pleased to give him the floor. Mr. Secretary General, you have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto en saludarlos. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, fue fundado el 7 de febrero de 1928. Su misión es fomentar, coordinar y difundir los conocimientos científico-técnicos en las áreas de cartografía, geografía, historia y geofísica. Cuenta con 21 Estados miembros y 5 países observadores permanentes. La sede de la Secretaría General se encuentra en Ciudad de México desde 1930. A modo de sumario, mi presentación abarcará 2 puntos. En primer lugar, una síntesis de las acciones realizadas en las 3 áreas: científica, administrativa y financiera. Y finalizará con una reflexión, con una perspectiva humanista que se focaliza en la evaluación personal y crítica de los 4 años de gestión de quien habla como secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Con referencia al área científica, en primer lugar abordaremos el programa de asistencia técnica. En el 2020 se financiaron 22 proyectos, se otorgaron 4 premios y becas por un valor de $194.000. Con referencia al programa de publicaciones, se ejecutaron 10 publicaciones. Todo el sistema se realiza en formato digital y se encuentra con el 50% de dichas publicaciones indexadas. Se resalta que es una herramienta para los jóvenes científicos, en particular para los latinoamericanos, para que publiquen sus trabajos en forma gratuita. En cuanto a las redes sociales, al finalizar el 2020 se contaba con 115.000 seguidores. Se continúa con el apoyo a la zona de adyacencia de Belice y Guatemala en materia cartográfica. Analizando los hechos, la pandemia no hizo otra cosa que adelantar formas de gestión ya existentes. Como resultado de esta nueva normalidad, se han realizado las reuniones programadas y tareas de capacitación en formato virtual. El IPGH tiene historia, pero no es suficiente. Se debe seguir demostrando que se es útil cada día, con resultados y acciones concretas. En síntesis, un nuevo modelo de gestión se ha implementado en el mundo y el IPGH se está adaptando rápidamente a ello. Con referencia al área financiera, desde el 2016 a la fecha, la deuda por concepto de contribuciones de los Estados miembros se ha incrementado. El gráfico así lo muestra. Por prudencia y responsabilidad, el Instituto se ve obligado a tomar medidas que ralenticen la disminución del patrimonio del IPGH y aseguren su operatividad. Su objetivo es ganar tiempo a la vez que se busca revertir la situación. En síntesis, se ha dado un incremento en los ingresos administrativos. Se ha generado un ahorro al no realizarse en forma presencial las reuniones estatutarias
correspondientes al 2020. Se tomaron medidas de reducción del gasto operativo y administrativo, como por ejemplo el congelamiento de los mayores salarios de la Secretaría General. Con referencia al área administrativa, en primer lugar, la realización de la Asamblea General, la número 22, que será realizada en formato virtual y está prevista para el 27 de octubre del corriente año, con dos desafíos prioritarios. En primer lugar, la elección de autoridades para el periodo 2022-2025. El IPGH tiene 7 autoridades. Acorde al estatuto, no puede haber 2 autoridades de la misma nacionalidad. Existen 6 candidatos únicos para 6 cargos, excepto para el puesto de secretario general, donde hay 3 candidatos. Ecuador presentó 2 postulaciones para los cargos de presidente de la Comisión de Geofísica y secretario general. Si se da lo previsto y es elegido para un nuevo periodo el candidato de Ecuador para presidir la Comisión de Geofísica, no se considerará la postulación de Ecuador para el cargo de secretario general. Por cuanto se prevé la elección para el cargo de secretario general será entre 2 candidatos propuestos por México y El Salvador. Con referencia a aprobar el nuevo estatuto orgánico, el estatuto propuesto es fruto del trabajo de 3 años. Es producto de la realidad y circunstancias, equilibrio entre convicciones y responsabilidad. Procura ser un puente consensuado entre lo necesario, es decir, modificarlo para adaptarse a la realidad, y lo posible a los efectos de alcanzar el consenso. Este proyecto busca fortalecer al IPGH, tomando en cuenta sus tradiciones. Se ha construido sobre la sabiduría de los que nos precedieron, con el propósito de amalgamar tradición con innovación. Para finalizar, quiero realizar en este apartado una reflexión de lo que ha significado para mí la gestión como secretario general en el último año de mandato. Concebido como un tránsito, algunas veces con dificultades, entre lo que se consideraba necesario para adaptarse a la realidad y lo posible en aras de alcanzar el consenso. Y lo más importante, esta reflexión será desde una perspectiva como ser humano. Al llegar a un país diferente, implica adaptarse a la cultura e idiosincrasia de sus habitantes. Provengo de una nación con poco más de 3 millones de habitantes, por lo que llegar a una ciudad del triple de población que todo mi país impacta y mucho. Hoy puedo constatar que el ritmo de vida influye en la manera de pensar y actuar. Durante 4 años coordiné el trabajo del personal de la Secretaría General, personas que en muchos sentidos pensaban y actuaban diferente a lo que yo había supuesto. Aprendí que es sencillo expresar la importancia y necesidad del trabajo en equipo. Lo difícil es hacerlo y, sobre todo, que funcione. Integrar experiencia, juventud y, sobre todo, diferentes culturas organizacionales. La pandemia sorprendió y me afectó, en particular la lejanía de mi familia. Confieso que influyó, a pesar de que el entusiasmo nunca declinó, al menos al comenzar un nuevo día. Aprendí que se puede estar convencido de las acciones a llevar a cabo, es decir, lo necesario, pero la realidad marca inexorablemente lo posible para alinearnos en busca del objetivo común. Confirmé que lo más importante es aprender a escuchar, ya que no hay verdades absolutas, que el diálogo franco y leal es el único camino, pero muchas veces es el puente más difícil de cruzar. Asimilé a mirar primero
aquello en lo que estamos de acuerdo. Ese es, sin duda, el mejor inicio. Reafirmé que el éxito se mide en volver a levantarse después de una caída y a no perder de vista los objetivos y no preocuparse demasiado por los altibajos cotidianos. En definitiva, no emocionarse demasiado cuando va bien y no deprimirse cuando va mal. Muchas gracias a los representantes permanentes por disponer de su tiempo para escuchar este informe. A las órdenes si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Thank you very much, Secretary General, for a very distressing report on the financial situation. I have a request for the floor from the distinguished ambassador of Uruguay, Washington Abdallah. Ambassador, you have the floor. Señor presidente, permítame una licencia que linda con el conflicto emocional, no el conflicto de interés, sino el conflicto emocional. Francamente, lo que querríamos es felicitar la tarea de César Rodríguez. César ha estado involucrado desde el primer momento, lo ha hecho con un grado de convicción enorme, con un grado de entrega, y para nosotros es realmente muy, muy importante lo que ha venido desarrollando el Instituto Panamericano. Sabemos además del grado de consustanciación que ha tenido, lo conocemos, creo que hay además resultados de la tarea de César en algunas de las actividades muy específicas que algunos conocemos muy específicamente. En el tema Belice y Guatemala realmente hay solo palabras de agradecimiento. Así que, aunque suene como una apostilla y tenga algo de emoción uruguaya, le queremos agradecer la tarea que ha venido realizando, el esfuerzo que ha venido poniendo y sobre todo la interesa para ir haciendo un aprendizaje sobre la marcha. A veces en los desafíos que la vida nos va poniendo delante se aprende en el devenir. Y lo de César ha sido francamente exitoso. Solo palabras de agradecimiento desde su país, la República Oriental del Uruguay. Micrófono, ¿no? Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Muy amable. Okay, now I have the pleasure to give the floor to Ambassador Baños Rivas of Mexico. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al secretario general César Rodríguez por su presentación y queremos como delegación felicitarlo por su valiosa gestión. México es orgullosamente el país sede del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y conoce de cerca el valioso trabajo que ha desarrollado desde su fundación. Destaca el aprovechamiento que se hizo de las tecnologías para priorizar las actividades de capacitación, difusión y expansión en un formato virtual durante este tiempo de pandemia. Destacan también los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas, como el congelamiento de sueldos y la elaboración de diseños presupuestales realistas, a pesar del enorme déficit con el que trabaja. Tomamos igualmente nota de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico que se someterá a votación durante su próxima Asamblea General. Aprovecho esta oportunidad para recordar que México está compitiendo por la Secretaría General del IPGH en la persona del mayor retirado Antonio Campuzano Rosales, historiador de amplia experiencia, cuya elección, si el voto de los estados lo favorece, fortalecerá el instituto, fomentando la difusión de sus actividades y garantizando su eficiente operatividad.
México presentó esta candidatura convencido de la trascendencia que IPGH tiene para el sistema interamericano en virtud de su importante contribución al conocimiento y análisis de la geografía y la historia interamericanas, y como muestra de su compromiso de continuar apoyando las acciones dirigidas al fortalecimiento de las actividades científicas del Instituto, particularmente en temas como cambio climático, desastres naturales y desarrollo de la información geográfica y espacial. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador. And now I give the floor to our final speaker on this, number two. I give the floor to Ambassador Isacort of Chile, and then Ambassador Atiba of Ecuador. Chile, Ambassador of Chile, you have the floor, sir. Yeah, thank you, sir. Chair. Gracias, señor presidente. En sus más de 90 años de funcionamiento, el Instituto Panorámico de Geografía e Historia ha impulsado y desarrollado múltiples proyectos y publicado más de 1 millar de títulos especializados, brindando herramientas y oportunidades a los 21 Estados miembros que lo conformamos. Confiamos en que esas cifras continuarán incrementándose en el futuro. Quisiera destacar especialmente la firma el año 2020 del Memorando de Entendimiento con la Biblioteca Nacional de Chile, con el objeto de dar visibilidad y facilitar el acceso a las publicaciones de ambas instituciones. Señor presidente, junto con agradecer la presentación de este informe 2020, alentamos al Instituto Panorámico de Geografía e Historia a continuar siendo un ejemplo técnico del espíritu panamericano con que fue creado en 1928 y que su funcionamiento actual continúa demostrando. Termino estas palabras agradeciendo y felicitando al señor secretario general, don César Rodríguez, por su tarea al frente del instituto durante todo su periodo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Thank you very much. And now I give the floor to Ambassador Carlos Atiba. La delegación de Ecuador toma nota del informe anual del Instituto Panamericano de Geografía e Historia correspondiente al 2020 que revela la... Can I do, Ambassador Atiba, you need to get closer to your microphone so that we can hear you. You're giving the interpreters some difficulty. Thank you. Estaba bajo el micrófono. Decía que la delegación del Ecuador toma nota del informe anual del Instituto Panamericano de Geografía y Historia correspondiente al 2020, que revela la adaptación frente a la pandemia del COVID-19 fundada en una orientación programática, pragmática, orientada al logro de resultados concretos. En lo que concierne a la Comisión de Geografía del IPGH, el Ecuador obtuvo 28 becas para el 46º curso internacional de Geografía aplicada sobre fortalecimiento de capacidades de modelamiento con enfoque de cambio climático a nivel local y regional, impartido en modalidad virtual por el Centro Panamericano de Estudios de Investigaciones Geográficas del Ecuador. Este curso se realizó del 17 de agosto al 29 de noviembre del año pasado. En relación con la Comisión de Geofísica del IPGH, el país se complace en señalar que ha ejercido un importante liderazgo desde octubre de 2017 hasta la actualidad a través del doctor Mario Ruiz en la presidencia y la doctora Alexandra Alvarado, ambos reconocidos científicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Por otra parte, el Instituto Geográfico Militar participó en la traducción del glosario de términos y definiciones de las normas del Comité ISO-TC 211-33, coordinada por el Instituto Geográfico Nacional de España. A través de su sección nacional, el Ecuador continuará aportando al IPGH en los 4 ámbitos de su competencia y sus ciencias afines para la organización, además de una planificación anual variada de eventos técnicos y científicos a cargo de las comisiones nacionales, asistidos de las academias e investigadores con una reconocida trayectoria profesional en el ámbito público y privado. El Ecuador también sostiene que resulta fundamental mantener la continuidad de la participación activa de profesionales del IGM
y otros entes estatales y privados como parte de las comisiones en los grupos de trabajo regionales y otras organizaciones afines para lograr la estandarización de la infraestructura de datos espaciales a nivel panamericano, el mapa integrado de las Américas y el proyecto regional Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, entre otros aspectos. A este fin, se cuenta igualmente con los países observadores como parte del IPGH que respaldan su labor con la transferencia de tecnología en diferentes ámbitos, lo cual es difundido por el Instituto para beneficio de todos los Estados miembros. Quiero, para concluir, asegurar que el Ecuador adoptará la decisión que mejor corresponda a los intereses del IPGH y de los suyos nacionales en materia de candidaturas. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. And now I give the floor to the representative of the United States, Brad Frieden. Thank you, Mr. Chair. I will be brief. The United States would like to take this opportunity to thank Secretary General Cesar Rodriguez for his report and commend him for his exemplary leadership of the Pan American Institute of Geography History over the past 4 years. His attention to the 4 disciplines of the Institute, cartography, geography, history, and geophysics, resulted in the development of innovative technical assistance projects and publications that will foster knowledge and capacity building across the region for decades to come. Of special note, Secretary Rodriguez successfully managed the important work of the Institute despite the disruption of the pandemic and the unprecedented challenges the organization faced. He displayed resilience and continued the important work of the mission throughout. He has also presided over significant advances to grow the membership and partnership of the Institute and modernize communications and operations. His infectious enthusiasm and continuous pursuit of solutions and solidarity will be sorely missed. I speak on behalf of the U.S. mission to the OAS and the U.S. National Section of the Institute in saying, Mr. Secretary General, we commend your accomplishments and leadership during your tenure at PAIGH as Secretary General and wish you all the best as you complete the remainder of your term. Thank you very much. Thank you. And now I give the floor to Ambassador Wendy Acevedo of El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del informe anual del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en su 51º periodo de sesiones, del cual tomamos nota con interés porque define muchos de los retos que deberán enfrentarse para su funcionamiento y modernización. Felicitamos y reconocemos el trabajo realizado por el secretario general César Rodríguez, sobre todo en los momentos difíciles que se han enfrentado a raíz de la pandemia y los retos planteados en su marco en el escenario virtual, que han sabido sortear para continuar mejorando las capacidades de los estados. El Salvador reitera su apoyo al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su deseo de contribuir cercanamente con el logro de sus objetivos, de ser favorecida la candidatura de nuestro representante, el ingeniero civil y máster en Administración de Empresas, señor Rigoberto Magaña Chavarría. Muchas gracias. Thank you very much indeed. I just want to make sure there are no further requests for the floor, and they're not. So I once again, Secretary General, want to thank you for the report that you've presented, and through you to congratulate the members of the directory and the entire team for the results that you've all achieved despite the severe challenges that you have faced. The Permanent Council will take note of the presentation of the 2020 annual report of the Pan American Institute of Geography and History by its Secretary General, as well as the comments expressed by the delegations, which will be transmitted to the General Assembly
at the 51st regular session. Secretary General, thank you again.